nos ayude a entender su palabra por medio de su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno. Nos permite, Señor, congregarnos en tu nombre. Nos permite, Señor, estar reunidos. Y esa es la promesa que tú, Señor, nos dijiste a nosotros, que donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. Nosotros lo creemos, Señor, porque esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, y en ella descansa, Señor, nuestra fe. Padre Santo, en esta noche te pido que tú bendigas a mis hermanos, a cada uno de los que estamos aquí, aún por los que no pudieron estar con nosotros en esta noche, y aún incluso por los que nos van a estar viendo a través de las redes sociales. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor. Haz tu obra en nuestras vidas, Padre. Señor, si alguno de nosotros está cansado, tal vez fatigado, con tantas cosas en su corazón, te pedimos que nos ayudes, Padre, a poder descansar, y que seas tú bendiciéndonos, Señor, a través de tu palabra y a través de este tema que vamos a estar viendo en esta noche. Ponemos todo en tus manos. De igual forma, a mí dame la gracia para poder explicarlo, para poder comunicarlo, mis hermanos, para que todos seamos edificados juntamente. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Bueno, en esta noche vamos a ver este tema titulado Dios con D mayúscula o dioses. Hay una gran diferencia. Conociendo al único verdadero. ¿Quién es ese? Dios con D mayúscula. Ahora, no todos los dioses llevan al verdadero Dios. No todos los dioses llevan al verdadero Dios. Hay muchos dioses. Entonces, en esta noche vamos a estar viendo este tema edificante que nos va a ayudar bastante. Esto es parte, por así decirlo, de cuando vemos, ¿sí? Y lo vamos a aprender más adelante, la doctrina de Cristo. Hay uno de los puntos que menciona ahí, fe en Dios. Entonces nosotros tenemos que saber en quién estamos confiando. Nosotros tenemos que saber a quién le estamos creyendo. Y como lo que estamos aprendiendo los domingos, ¿no? La palabra fe. O sea, yo pongo toda mi confianza en Jesucristo. Mi vida está confiada en Cristo. Esa es la salvación. Pase lo que pase, mi vida le pertenece a Cristo, soy de Cristo, yo le pertenezco a Él. Dice la Biblia que no hay nada que nos pueda arrebatar de su mano. Eso es seguridad, eso es fe, eso es convicción. Si tú tienes esa convicción, hermano, eres salvo, porque tú estás depositando tu fe en Jesucristo y Él es Dios. Él no miente, Él no falla, Él es Dios. ¿Sí? Entonces esto es parte, brevemente así por así decirlo, en este tema que vamos a ver en esta noche. Dios o dioses. Dios o dioses. ¿Sí? No todos los dioses llevan al verdadero Dios, no todo. Hay muchos caminos, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Roma, era el dicho antiguo, pero no es así. Muchos caminos te pueden desviar, pero solamente nosotros, los que creemos en Jesucristo, sabemos que hay un camino. ¿Y quién es ese camino? Cristo es el camino. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces todos estamos familiarizados con nombres populares en los cuales pues, la gente a veces se refiere a Dios. Y con esto vamos a, digamos, a explicarlo para que cuando nosotros como cristianos nos refiramos o mencionemos a Dios, no le llamamos como la gente tradicionalmente le llega a llamar a Dios. Vamos a poner varios ejemplos. Si se me olvida alguno que no mencioné ahorita, pues lo puedes mencionar para que sepamos, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que le llama Diosito. Ay, Diosito. Bueno, pues no sé a qué Diosito te refieras. Porque no es Diosito. Nuestro Dios no es un Diosito, ¿verdad? Y con todo el respeto, pues no está chiquilín, no está chiquitito. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es fuerte. Nuestro Dios es poderoso guerrero en batalla, Jehová de los ejércitos. Él es el rey. Por eso, si nosotros creemos en este Dios, pues no le vamos a llamar Diosito, ¿verdad? Ay, hermano, es que es de cariño. Así le digo yo. Bueno, si le quieres hablar de cariño así, pues dile Abba Padre, papito. Pero no le llames Diosito. Por eso, este es el tema, ¿ok? Es un tema muy importante, un tema muy interesante para que corrijamos nosotros. Esta es la parte que aprendimos respecto a la palabra del Señor, ¿verdad? Toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para redarguir, etcétera, etcétera,
¿verdad? Ahí están los Timoteos. Entonces, no es Diosito. Hay otras personas que llegan a expresarse de Dios y le dicen, porque hay muchas personas que a los Jesús, ¿verdad? O sea, esto es muy en la cultura de habla hispana, a los Jesús le llaman Chuy, Chuyito. Y otros le dicen Chuchito. Bueno, Jesús no es ni Chuy, no es ni Chuchito, ni es Chuyito. Él es Jesús. Ay, hermano, pues es que yo sí le digo de cariño. Es que es mi mejor amigo. Ok, sí, él dice que nosotros somos, él dijo él, ¿no? Ya no los voy a llamar siervos, sino los voy a llamar mis amigos. Y un amigo da la vida por sus amigos. Jesús es nuestro amigo fiel, pero Él es Dios. Tal vez a mí me puedes decir Vic y no pasa nada, porque así es mi sobrenombre. Todos me llaman Vic, Víctor, mi padrino, ¿verdad? Me decía Victorín. Otros me llegaban a decir Víctor Hugo, ¿no? Mi tío siempre que me miraba decía Víctor Hugo, ¿no? Y bueno, pues no soy Hugo, pero para él yo era Víctor Hugo. Me llamo Víctor Manuel, ¿verdad? Es mi segundo nombre. Pero pues eso es entre nosotros. Pero Dios es Dios. Yo a Dios no le voy a decir, ay, Chuchito, ¿no? No, Chuyito. No, mi Chuy. Chuyito, tú que me escuchas. No, no tenemos que hacer eso. No, ¿por qué? Porque Él no es Chuyito. A otras personas llegan a decirle, ay, Jesucito. ¿No? Ay, Jesucito. Y bueno, tal vez si se me pasó alguno, no sé, otras personas podrían tener otras expresiones para hablar con Dios, ¿no? No sé, ¿verdad? Evidentemente en la Biblia sí hay quien dice, en la Biblia sí Dios se refiere como el Altísimo, ¿no? El Altísimo, ¿no? Y sí, Él es, pues es el Altísimo, Él es grande, Él es poderoso, ¿verdad? Pero nosotros cuando nos referimos a Dios, no podemos referirnos a Dios de esa manera. No, porque nosotros, bueno, y por eso es la enseñanza. Corregir términos que a veces popularmente llegamos a expresar. Pero Dios no es así. Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es todopoderoso. Él es el Salvador, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y tiene muchos otros nombres el Señor en los cuales ha mostrado sus virtudes. Son nombres de Dios, Jehová Rafa, Jehová Jireh. Bueno, son temas importantes que más adelante vamos a abundar, porque así es como algunos de nosotros lo hemos conocido. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado una sanidad de Dios? Y hemos experimentado que Jehová es Rafa. Y Él dio promesas, ¿verdad? Ninguna de las enfermedades que yo mandé a los egipcios las voy a mandar sobre de ustedes. Ahora, evidentemente tenemos que también nosotros poner de nuestra parte. Ahí no se aplica el ayúdate que yo te ayudaré. Otro término muy popular dentro de la cultura habla hispana. Ayúdate que yo te ayudaré. Ahí no se aplica eso. Pero es verdad que nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Dormir nuestras horas, alimentarnos bien, hacer ejercicio. Todo eso lo tenemos que hacer, ¿verdad? Eso es parte de la sabiduría. Esa es la forma de cómo saber aplicar el conocimiento, ¿verdad? Venimos a la Biblia, Él nos habla en su palabra y tenemos que aplicar lo que estamos aprendiendo, tenemos que llevarlo a la aplicación. No podemos quedarnos solamente con un entendimiento intelectual, pero con lo que estoy aprendiendo, ¿qué es lo que estoy haciendo con él, ¿no? Con este conocimiento. Estoy teniendo mi mente así, ¿verdad? Una mente brillante, pero cuando se trata de, ponemos un ejemplo, la Biblia dice que una de las obras de la carne es la gritería. Entonces imagínate, si tú te la pasas grite y grite y grite y grite, ya sabes que a Dios no le gusta, eso es una obra de la carne, pero tú sigues en la gritería, o sea, el conocimiento que estás recibiendo no lo estás poniendo en práctica, ¿verdad? O sea, vemos, es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, vemos cómo muchas veces no nos damos cuenta, o a veces no lo llegamos a ver, o no lo enseñamos, o no queremos quitar esa idea de Chuchito, Diosito, ¿verdad? Jesucito, etcétera. Pero hay muchos dioses. Hay muchos dioses, ¿sí? No sé si tú te habías dado cuenta. Y mucha gente no logra distinguir, pues, a cuál Dios le voy, ¿no? ¿En qué Dios estoy creyendo? Porque la Biblia menciona muchos dioses. Por ejemplo, hay uno que Jesús lo menciona. Dice, tú no puedes servir a dos señores. Tú no puedes servir a Dios ni a
ni a las riquezas. Entonces, hay un Dios que es el Dios de las riquezas. Y su nombre, en el griego, la palabra es Mamón, el Dios Mamón. Y así lo menciona la Biblia. Ese es el Dios de las riquezas. Ahora, tal vez la palabra para nuestra forma mexicana de expresión, pues oye, ¿qué onda con eso? ¿No? El pastor, ¿qué acaba de decir? No, easy, tranquilos. Así es el nombre de ese Dios. Por ejemplo, hay otro que es el Dios de las moscas, Belcebú. ¿Sí? El Dios de las moscas, imagínate. Imagínate, ahí Ocosías tuvo un accidente. En el Antiguo Testamento el rey Ocosías tuvo un accidente y el rey Ocosías, en vez de ir a consultar a Dios, ¿a quién crees que fue a consultar? Al Dios de las moscas, al Belcebú. Y ahí salió el dicho, por si las moscas. No se crean, eso es un chiste nada más. Como dijo Ocosías, por si las flies. Por si las moscas, ¿no? O sea, digo, para que no se duerman, tal vez el cafecito no está haciendo efecto. Por si las moscas, ¿no? O sea, no, eso es, ahí le puse de mi cosecha, ¿verdad? Ahí no dice la Biblia así, pero Ocosías sí fue a consultar al Dios de las moscas. Y el Señor le manda a un profeta y le dice, oye, ¿que no hay Dios en Israel a quien vayas y le preguntes? ¿Ves? O sea, está tremendo, ¿no? Entonces, a veces no llegamos a diferenciar entre cuál Dios, ¿no? Y Dios. Tal vez nos estamos en algún momento dirigiendo al Dios incorrecto. ¿Sí? Para empezar, hay una gran diferencia entre Dios con D mayúscula y Dios con D minúscula y dioses con D minúscula. ¿Sí? Hay una gran diferencia en esto. ¿Por qué lo digo? Porque a veces incluso, hermanos, cuando llegamos a escribir o mandar un texto, Dios te bendiga, pues le ponemos D minúscula. O sea, pues ¿cuál de todos, no, bro? Tienes que ponerle con D mayúscula porque tú estás hablando el Dios todopoderoso. Entonces, hay que corregir todo eso, mis hermanos. En amor se los digo. Cuando tú le mandes un mensajito a alguien y le pongas Dios te bendiga, asegúrate que cuando le pongas ahí en el texto una cartita, ¿verdad? Si eres de la vieja escuela de cartitas, notitas, etcétera, con D mayúscula, Dios te bendiga. Porque eso yo me estoy refiriendo al Dios todopoderoso. Entonces, en toda la Biblia vemos esa distinción. Lo vemos, ¿sí? Hay una gran diferencia. La Biblia sí nos explica esta diferencia. Mira, vamos a ver un ejemplo. Estaba meditando, estaba checando todo esto y gracias al Señor les puedo decir esto, ¿verdad? Gracias a Dios, todo esto que les estoy compartiendo es algo que ya lo he aprendido tiempo atrás, ¿verdad? Y ahorita en la mañana que estaba meditando en el tema y todo eso, pues estaba checando, viendo mis notas, meditando en el pasaje y me encontraba con esto en Salmos 24, vamos para allá. Salmos 24, versículo 1 al 2, vamos a leerlo. Y aquí vemos la diferencia que Dios nos hace. Y a veces es importante ver un poquito de las cosas históricas, de cómo sucedió. Hay libros buenos, por ejemplo, un libro que es recomendable que si te gusta leer la Biblia y aprender un poquito más, hay un libro de usos y costumbres de los judíos. O sea, nosotros no somos judíos. Hay muchos modismos que nosotros tenemos porque somos mexicanos o de Latinoamérica, etcétera. Pero hay palabras, vamos a poner ejemplos, ¿no? Hay palabras que en mi forma de expresión o de hablar, para nosotros como mexicanos, por así decirlo, no es una grosería. Pero para otras personas de Sudamérica sí lo es. E incluso para personas de Sudamérica hay palabras que para ellos no son grosería. Pero cuando nosotros las escuchamos, pues casi hasta nos persinamos, ¿no? ¿Qué dijo? ¿No? ¿Qué pasa? Pero para ellos no es una grosería. Bueno, en la Biblia hay costumbres judías, modismos judíos,
que nosotros no sabemos la forma de expresión, la costumbre, la cultura, pero a veces es importante echar un vistazo para cuando vengamos a la Biblia a leer, pues digamos, con razón, así era la costumbre de aquella época, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, brevemente. ¿Cómo se llamaba el suegro tío de Jacob? Labán. Labán le aplicó el tiempo a Jacob como era en aquel tiempo. No se puede casar la menor, tiene que ser la mayor. Jacob desconocía esto, cayó en la trampa. Pero así era en aquella época. Así se manejaba en aquel tiempo, de que primero tenía que ser la mayor y luego la menor. Pero en este caso, pues Jacob le echó el ojo a la menor, porque la Biblia dice que era muy hermosa. La mayor, pues no estaba tan agraciada, pero tenía ojos bonitos. O sea, era de ojos que cautivaban, pero nada más. Por eso Jacob se fue por la menor. Dijo, no, pues la menor está simpática, está guapa, ¿no? Y dijo, tío, pues dame la mano de tu hija, etcétera, etcétera. No, claro que sí, sobrino. Y pues igual, lo que siembras, cosechas. ¿Ves? Pero ahí vemos un uso y costumbre de aquella época. Simplemente un ejemplo, ¿no? Entonces a veces es bueno ir a ese tipo de libros históricos, libros que te hablan un poquito más sobre temas que nosotros desconocemos, ¿verdad? Nosotros somos de Latinoamérica, somos mexicanos, si digamos, ¿no? Si nos hablan de los aztecas, toltecas, zapotecas, etcétera, sabemos, porque de ahí venimos. No es que yo sea un azteca, zapoteca, tolteca, etcétera, etcétera, no, otomí, etcétera. No, yo no soy, bueno, en una ocasión me dijeron que yo parecía una de esas personas. Me dijo, nomás te pongo uno de esos y te pareces, me dijo una maestra. Y yo dije, no, pues es que yo soy mi papá es de Oaxaca, evidentemente soy oaxaquita también. Pues, ¿qué más quiere, no? Pero bueno, gracias. Es mi gente, es mi pipos, ¿no? Bueno, vamos a ver Salmos 24, vamos a leer versículo 1 al 2 y vamos a poner atención en estas palabras, porque ahora, en el tiempo que David está escribiendo esto, recuerda que Dios ya había derrotado a estos dioses, ¿ok? Ahorita te los voy a mencionar. Vamos a leer Salmos 24 del 1 al 2. Aquí vamos a ver la diferencia entre el Dios creador y la manera en cómo David le da este tono, ¿sí? Dice el versículo 1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Con esta expresión David, ¿qué está dando a entender al pueblo judío, a nosotros? Nos está diciendo que Dios es el dueño de todo lo que existe. Él es el jefe, Él es el dueño, Él es el todopoderoso, Él es el Dios creador, ¿ok? Ahora, en el versículo 2, ellos en aquella época estaban familiarizados con los dioses de Canaán, y las mitologías cananeas. Por eso te digo, incluso ahora, gracias a Dios, hay personas, historiadores, arqueólogos, que a veces, y ahí te vuelvo a hacer la invitación, hay libros de arqueología cristiana que son evidencias de lo que la Biblia menciona. Entonces eso nada más respalda la veracidad de la Biblia, ¿ok? Es muy interesante todo esto. Muy bien, entonces ellos en aquella época sabían, ¿sí?, las mitologías, las creencias de los cananeos, y ellos sabían quién era Yam y quién era Nahar. Yam era un dios cananeo, el dios del mar. Nahar era el dios del río. ¿No te suena familiar para nosotros los mexicanos, verdad? Los que, por ejemplo, ¿no? Allá en México están las pirámides de Teotihuacán. Está la pirámide del Sol y la de la Luna, ¿no? Yo de pequeño fui a visitar ese lugar y pues está impresionante, ¿no? Por la ignorancia que uno tiene, pues imagínate, ahí está la gente cargando energías a medio sol, tienes que ir a ponerte a las 12 puntual a las 12 ahí a ponerte en el lugar de los sacrificios a cargar energía, porque bueno, ahí ya te encuentras bastantes cosas, ¿no? Que pues no son nada agradables a Dios, ¿verdad? Entonces, ellos tenían diferentes dioses, el dios
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los cananeos también, y entre ellos estaba Yam y Nahar, o sea, Yam era el dios del mar y Nahar el dios del río. Bueno, estos eran dioses rivales de Baal. Ahora, recuerda, los judíos estaban familiarizados con todo esto, porque Dios venció a todos estos. ¿De qué manera? Cuando cruzaron el río Jordán, cuando cruzaron el Mar Rojo. Por eso, cuando fueron liberados el pueblo de Israel, salieron exclamando, echó a la mar. ¿Se acuerdan de esa canción? Jinete y caballo echó a la mar. En el mar quedaron todos los enemigos de Jehová. Por eso David está diciendo, ¿quién se compara a nuestro Dios? De Jehová es la tierra y su plenitud. Las mitologías, la gente puede decir que, ay no, ¿verdad? Que esto, que el otro, que aquí y allá, etcétera. Pero de Jehová es la tierra y su plenitud. Hermanos, hasta el día de hoy hay creencias populares de esta forma. El otro día escuchaba yo una persona que se expresaba de que le tienes que pedir permiso a la tierra, que porque esto y que lo otro. Esas son cosas, son mitologías, pero recuerda que ¿quién es el padre de la mentira? El diablo. Y la gente se sugestiona y es ahí, pues es mentira, caen en la trampa, ¿me entiendes? Entonces, cuando Dios porque acuérdate que la palabra es inspirada por Dios, ¿sí? El salmista está diciendo, ¿verdad? Está usando esta forma de expresión, ¿verdad? Ellos, en su mitología cananea, no son dioses, no son Dios. Nuestro Dios es el Dios verdadero. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Nuestro Dios es el único Dios creador. ¿Sí? Por eso, todos los cananeos, esto está en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, todos, miran, cuando el rey David tomó el control y fue el rey de Israel, mira, o cooperas o cuello. David expandió el terreno, David conquistó, todos ellos ahora tenían que pagarle impuestos a Israel. Y no eran cualquier pueblo, eran pueblos bárbaros, eran pueblos violentos. Pero Dios levantó al rey David. ¿Sí? Y entonces, imagínate, al grado que tuvieron que hacer alianzas con ellos, pidiéndole paz, pidiéndole protección. ¿Ves? ¿Pero por qué? Porque David sabía en quién había confiado. Él sabía en quién había confiado. ¿Sí? Todos los cananeos alrededor decían, no se metan con el Dios de Israel. En una ocasión, hermanos, los filisteos, eso está en Primera de Samuel, los filisteos fueron a atacar al pueblo de Israel. En ese momento el pueblo de Israel no tenía ni con qué defenderse. Pero ellos clamaron al Dios verdadero. ¿Y sabes qué sucedió? Empezaron a caer truenos del cielo. Empezó a tronar, el cielo empezó a tronar y los cananeos se espantaron y paz, paz, paz. Dios, nuestro Señor, aventó rayo láser desde el cielo. Zum, 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 para que Dios tiene la mejor tecnología. Por eso la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo ya, o sea, Dios está avanzadísimo, ¿me entiendes? Entonces, cada vez que encontramos la palabra Dios con D mayúscula, sabemos que se está refiriendo al Dios único y todopoderoso, a Él. Esa es la gran diferencia, hermano. Es lo que estamos aprendiendo en este día, la gran diferencia, ¿sí? Entonces, pues preguntaríamos, ¿no? ¿Y qué de los demás dioses? Pues, ¿qué onda con ellos, no? O sea, es verdad. El enemigo es un falsificador, ¿sí? Y a veces la gente se llega a confundir tanto, pues, que no saben diferenciar. Mira, en México, yo soy de México, nací en México y crecí en México. Y ahí en México hay un lugar que se llama Tepito, un lugar muy popular allá en México.
Y bueno, ahí tú puedes encontrar de todo. Y yo hace años que fui a México, pues yo llevaba ropa original de aquí, ¿no? Y había una marca muy popular entre los jóvenes de esa época. Y cuando yo llegué allá y miré las camisas, dije, oye, no inventes, son idénticas. El mismo material, todo. Y yo dije, bueno, ok. ¿Cómo es posible? O sea, allá están saliendo y aquí apenas están llegando, pero bueno, yo traigo la original, ¿no? Y el muchacho que estaba ahí me dice, oye, él me dijo a mí, ¿dónde compraste esa camisa? Le digo, no, pues es mía, yo la traigo de por allá. No, pues con razón, yo me di cuenta que tú eres de allá. Dije, oye, es que, dice, mira, te enseño, y me empezó a enseñar las camisas, ¿no? Encuentra las diferencias. Digo, a ver, trae para acá, y no, ya empiezo a checar. Encontré las diferencias, porque pues evidentemente, esto incluso los banqueros saben diferenciar entre un billete falso y un verdadero, pero es tan idéntica la camisa solamente por las etiquetas y los logos que traen las etiquetas, y especialmente esa marca, podías diferenciar que la que yo traía era original y la que el muchacho me estaba vendiendo era imitación, pero igual la vendía al precio original y la gente la compraba. Así en la actualidad hay gente que no sabe diferenciar entre qué Dios está creyendo. Es verdad. Hay quienes prefieren adorar el espectáculo, el show, luces, ¿verdad? Parecen desafortunadamente más antros, más clubs. Y pues el ambiente, créeme que es engañoso. O sea, a veces sí pues, está padre la alabanza, ¿no? Y toda la onda. Pero pues a veces de repente la tecnología falla. Y pues cuando falla la tecnología te das cuenta que el chavo que andaba acá tocando la guitarra y se acá moviendo el pelo bien fresón, pues se fue la luz. Pues te diste cuenta que no estaba tocando de verdad porque era la pista que estaba atrás tocando. Bueno, ya balconé a varios, ¿verdad? Disculpen, hermanos, los amo, pero hay que trabajar. Bueno, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Saludcita, salud. Carlos, ¿puedes apagar de acá también el airecito, please? Porque me está, ¿cómo se dice? Ya estoy como los bebés, ¿verdad? Me ahogo. 2 de Corintios 4, versículo 4. Vamos a ver. Estamos ahí, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice así: en los cuales, pon atención ahí, ¿cómo dice ahí? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cuál es el propósito de cegar a los incrédulos? ¿A quiénes ciega él? A los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? ¿Ves la diferencia? ¿Notaste la diferencia? El Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Pues el diablo, el engañador. Él engaña a la gente. Él es un usurpador. Él es un fake, dicen los chavos, fake, ¿no? Los jóvenes. Y bueno, desafortunadamente nosotros no logramos a veces distinguir, ¿no? Y no estamos, digamos, todos venimos de la religión popular, ¿verdad? Y pues imagínate cuántas Marías hay, ¿verdad? Bueno, muchas, ¿no? Y pues al parecer todas son bien buenas. y te das cuenta, pero nosotros sabemos que solamente hay una, ¿verdad? Y Dios nos habla de esta mujer virtuosa. Y ella expresó y dijo: he aquí tu sierva, rebajándose, humillándose ante Dios, reconociendo al Dios vivo y verdadero. Entonces, aquí nos dice: el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero a veces, pues, también se pasa, porque pues, también a los cristianos. La Biblia nos dice que aún los escogidos serían engañados. Hermano, todos hemos sido víctimas
de un falso maestro. Todos. De un falso pastor o etcétera. Hemos sido víctimas. ¿Sí? Todos. En algún momento. Porque nos dejamos llevar. Especialmente cuando no tenemos el conocimiento de la Biblia. Había una persona muy popular en aquellos años, cuando yo iniciaba en el cristianismo. Traía hasta su saquito y zúmbale, y la gente se caía. ¿No? Nomás le ponía apenas y alzaba la manita y la gente ¡zas! ¿No? Y en una ocasión, viéndolo en la televisión, en sus milagros, pues tienes una necesidad. O sea, pues híjole Dios, yo sé que tú puedes, Señor, haz tu obra, ¿verdad? Inconscientemente pues uno cae en eso. Pero no es así. ¿Me entiendes? Cuando no conocemos la palabra, cuando no conocemos lo que Dios dice, podemos ser víctimas de una persona que es falsa. ¿Me entiendes? Por eso, hermano, yo te invito a que leas la Biblia. Lee la Biblia, estudia la Biblia, medita la Biblia. Tal vez podrías decir, es que yo no lo entiendo, hermano, no se me queda nada. No te preocupes, lee, por favor, lee, es tu alimento espiritual. Es como cuando tú comes, ¿verdad? O sea, imagínate, tú te estás comiendo unas enchiladas verdes, así bien sabrosas, y no viste cómo la preparó la persona que está preparando las enchiladas, ¿no? En el tomate, ya sean verdes, rojas, etcétera, ¿no? Y tú pues, te lo comes todo. Cuando traes hambre, pues, ¿no? Le entra rápido y pues, te llena, ¿no? Pero no te das cuenta todo el proceso, las vitaminas que contiene el tomatito, la cebollita, etcétera, el pollito, ¿no? Etcétera. Tú te lo comiste. Y es como las vitaminas. Una vitamina, tú lees la descripción, trae vitamina A, B, etcétera, 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 etcétera. Pero es una simple capsulita de este vuelo. Tú te la tomas. Aunque tú ni sabes si en verdad lo que te estás tomando contiene la vitamina. Pero tú no te lo tomas. Y trae un beneficio a tu cuerpo. Lo sientes, ¿verdad? No, así es la Biblia. La Biblia es espiritual. La palabra de Dios es espiritual. Bendice tu ser, penetra hasta lo más profundo de tu ser. Eso lo habla Hebreos. Penetra hasta el partir el alma, las coyunturas, los huesos, los tuétanos. Bueno, penetra hasta donde, imagínate, para que penetre el hueso, imagínate. Los cirujanos, todo eso se complican mucho cuando hay una operación de este tipo. Porque dicen, es que es difícil perforarlo. Bueno, la palabra es espiritual, que mira, como cuchillo en mantequilla, zúmbale. Porque la palabra es espiritual. Entonces, el Dios de este siglo, con D minúscula, quiere cegar el entendimiento de los incrédulos para que pues no les resplandezca. Pero más sin embargo, nosotros creemos en el Dios verdadero. Y aquí lo menciona, ¿verdad? Dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Entonces, ya aprendimos a diferenciar en este tiempo, ¿verdad? Que es Dios con D mayúscula y Dios con D minúscula, o dioses con D minúscula, ¿verdad? Entonces, para cuando mandemos un texto o algo, un mensajito a alguien, con D mayúscula, porque este es el Dios que yo creo, Dios todopoderoso. Yo quiero que, por eso, hermano, incluso cuando alguien te dice Dios te bendiga, pues ese es mi deseo sincero. Cuando yo te veo y te saludo, Dios te bendiga, yo quiero que Dios te bendiga. Pero desafortunadamente hasta hemos perdido en el cristianismo el sentido de esa bendición. ¿Cómo dicen los hermanos ahora? Bendiciones. Y apenas si te dan la mano, te dan las llamas de las puntitas de los dedos, ¿no? Bendiciones. Oye, hasta el católico ya dice bendiciones. Hasta los coaches motivadores dicen bendiciones. Bendiciones de lo alto. Recíbelas. Los motivadores, ¿no? Soné como uno de ellos. ¿Verdad? Ahí estamos falsificando a los falsos, ¿no? Así, pásele, vara. ¿No? A 10 pesos le cuesta, a 10 pesos le vale. Bueno, nosotros ya aprendimos en este momento a cómo diferenciarlo, ¿verdad? Te podrías imaginar, por ejemplo, los de la India, ¿sí? Para allá en la India se cree, se ha hecho este cálculo, que ellos tienen 300 millones de dioses. Ellos.
300 millones de dioses. Entonces imagínate, esa tierra está llena de dioses. El dios de los piojos tal vez. El dios etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en la India, el apóstol Tomás murió. Y en la India levantaron un monumento a Tomás, porque ahí fue donde murió. Pues, o sea, te puedes imaginar la realidad para Tomás. Cuando le dijo a Dios, Dios mío, ¿viste la expresión? No, Tomás expresó, no, yo no voy a, hasta no ver, no creer. Yo no voy a creer hasta que no lo vea. Tomás, lo vimos, el Señor resucitó. Y en eso se aparece Jesús a Tomás. Tomasito, Tommy, tócale, mira, Señor mío y Dios mío, cayó postrado. ¿Por qué ves? ¿Crees? Bienaventurados los que no vieron, creyeron. Tomás en ese momento, en la manera como él lo confiesa, Señor mío y Dios mío. Se fue allá a la India, donde hay de 300 millones de dioses, a predicar el evangelio. Qué tremendo, ¿no? Bueno, al parecer, en nuestro razonamiento y lógica humana, sería casi imposible encontrar al Dios verdadero entre todo ese buffet de dioses, ¿no? Estaría difícil encontrar al Dios verdadero entre todo ese montón de dioses. Pero la Biblia nos dice lo siguiente. Abre tu Biblia en el libro de Hechos, Hechos 17. Hechos 17, versículo 22 al 31, vamos a leer. Amén. Vamos a tomar lectura. Hechos 17, 22 al 31. ¿Estamos ahí? Hechos está en el Nuevo Testamento, delante de los evangelios. Dice así la Biblia. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esa palabra es superstición. Tienen muchas supersticiones. ¿Sí? Tienen muchas supersticiones. Una superstición, pues que se te atravesó el gato negro, que pasar debajo de una escalera. Ay, ¿verdad? Pero como el Dios de este siglo opera en la mentira, pues se pasan cosas. Porque es el Dios de este siglo, ¿me entiendes? Pero retomando el versículo 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, a que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién da esto? Dios, ¿verdad? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27, pongamos atención ahí. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no tenemos que pensar, dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos, ¿cómo dice? De esta ignorancia,
Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los que con haberle levantado, dice, vuelvo a leer, quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy pocos creyeron. Dice, así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. O sea, un pequeño grupo escuchó y creyó, o sea, se salvó, pero los demás no. ¿Por qué razón? Pues porque tienen supersticiones. Pero aquí está diciendo, o sea, muy apenas, ¿verdad? Se podría hacer, pero Dios está más cerca de lo que te imaginas. Por eso aquí está expresando esto, y David lo está diciendo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la formó, sobre los mares y los ríos. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Entonces, qué tremendo es todo esto, porque imagínate en la India, ¿no? Como te lo explica, te lo explicaba ahorita, 300 millones de dioses, sería imposible encontrar al Dios verdadero. Pero el Dios verdadero se revela a todos a través de su creación, ¿sí? A través de la creación. Esto es interesante, hermanos. Esto es una bendición, ¿no lo crees? O sea, hermano, por la gracia del Señor, Él se reveló a nosotros. Porque siendo honestos, ninguno de los que estamos aquí estaba buscando a Dios. Yo no. Él me vino a buscar a mí. Ahora, ¿atendí el llamado? Luego. Pero Él insistió hasta que me llevó a la iglesia. ¿Por qué? Porque me ama. Y a ti también te ama. ¿Sí? Eso es maravilloso, hermano. Entonces, imagínate, ya con este punto ya podríamos decir, amén, yo creo en Dios, vámonos. ¿No? Pero esto es tremendo, hermano. Ahora, hay muchos dioses, ¿verdad? Hay muchos dioses. Ahora, también hay muchos Cristos. Hay muchos Cristos, hay muchos Jesús. Qué increíble, ¿no? Está el Jesús americano, tipo Hollywood, acá, Tomsa, ¿verdad? Rubio acá. Está el otro, o sea, date cuenta con las series de Jesús que han hecho, ¿no? No me acuerdo, hay una, y tú ves los diferentes Jesús, ¿no? Y pues la gente, o sea, en cierta manera algunos quedan tan impresionados con esos Jesuses, ¿no? Son actores nada más, ¿no? Pero en su misericordia algunos de ellos se han salvado por la misericordia de Dios, que han tomado ese papel simplemente como actores, ¿no? Pero en realidad en la historia ha habido muchos falsos cristos. Tú le puedes preguntar a Google, ¿verdad? A San Google pregúntale, ¿cuántos cristos ha habido en toda la historia? Y te los va a mencionar. Y te vas a dar cuenta que hasta nuestros tiempos hubo falsos Jesús. Un puertorriqueño no tiene mucho tiempo que la gente lo llegó a escuchar, ¿no? Recuerdo una ocasión platicando con el que era mi líder y platicábamos, ¿no? Y me decía, oye, Vic, bromeando entre él y yo, ¿te animas? Digo, ¿a qué? Dice, un día de esto nos vamos a meter a una de esas iglesias y les vamos a gritar, ¡falsos! Le digo, pues si usted va, yo voy también, pues vamos, pues, es total. Y me dice, es que no inventes, Vic. Y me platicaba él, ¿no? Dice, ¿te acuerdas del puertorriqueño ese? Le digo, sí. Dice, no, pues yo una vez escuché una de sus predicaciones. Le digo, ¿no inventes, en serio? Me dice, sí. Y sí me la creí. Y dice, pero ya después, dice, pues me di cuenta que pues empezó con sus ondas. Le digo, híjole, pues si el pastor, ¿verdad? Andaba patinando, tengo que tener cuidado también yo, ¿no? Porque uno nunca sabe. Por eso tienes que tener cuidado quién escuchas en la internet, hermano. Hay muchos, dizque ahora iluminados, pastores, etcétera, etcétera. Pero miren, en este caso,
yo soy el pastor de esta iglesia local, ¿verdad? Pues ustedes están bajo mi cuidado, ¿verdad? Porque Dios los ha encomendado. Dios me ha encomendado sus almas en el sentido de cuidarlos, de pastorearlos. Él es el pastor de pastores. Yo es al que le rindo cuentas a Él. Pero ustedes me conocen aquí, me ven, saben quién soy, ¿verdad? Hay un compañerismo y una armonía. Pero si me vieras a través de la cámara, pues dirías, no, pues tal vez tendrías otra perspectiva, etcétera, etcétera, ¿no? Que es muy diferente. Entonces, mucha gente dice, ay, no, es que es mi pastor favorito, me gusta cómo predica ese pastor, pero pues ni lo conoces en su día a día. No sabes si está haciendo business contigo. Porque por cada like que tú le das a él, mira, le está cayendo billetito. Aparte, tiene su sueldo de su iglesia, porque la iglesia lo sustenta. Pero si hace sus podcasts, tiene sus programas de radio, vende libros, es algo extra, está lucrando con tu fe y no lo conoces. ¿Ves la diferencia? Por eso tenemos que tener cuidado todos nosotros. Ten cuidado a quién escuchas. Ahora, con esto no quiero decir solamente escúchenme a mí porque yo soy el iluminado y yo tengo la verdad. No, cálmate, denme un zape. No, pero aquí estamos creciendo juntos, estamos siendo edificados juntos, estamos conociéndonos juntos, estamos avanzando juntos. Esta es nuestra familia. Con aquellas personas no los conoces. ¿Me entiendes? No le vas a mandar un mensaje, pastor, ore por mí. Amén, aleluya, manda tus $100. ¿Ya ofrendaste, hermano? No, pues, ¿qué pasó? Porque a veces llega a haber gente que dice, quiero ofrendar a tal lugar. Bueno, está bien, hazlo. Pero tu iglesia local, ¿la estás apoyando? No, pues que sí, etcétera. Simplemente son cosas que suceden, ¿no? Entonces hay muchos Cristos, hay muchos Jesús, y bueno, desafortunadamente a veces ya no hay ni quién irle, si al negrito o al tipo Hollywood, ¿no? Porque en Sudamérica está el negrito también, ¿no? Hay diferentes Cristos, ¿sí? Hay diferentes creencias. Entonces, Mateo 24:5 nos advierte todo esto. Jesús nos advirtió todo esto. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar con las antenitas bien puestas, bien alertas, bien atentos, ¿sí? Mateo 24:5. En una ocasión se me acercaron unos chavos hace años en el mall, en el Park Meadows, ¿no? Y pues me cazaron, la verdad me andaban cazando. Me acuerdo que yo entré al baño, ¿verdad? Entré al baño, estaba ahí, y de repente sentí cuando una persona se puso así al lado de mí, dije, ¿y ahora este cuate qué, no? Pero a veces sientes. Y pues ya terminé, me fui, salgo afuera, y en eso pues me va siguiendo el cuate este. Y pues yo volteo y digo, ¿y ahora pues, qué me anda siguiendo? Y ya cuando menos, ahora sí como, bueno, a ver quién menciona el hermano. En Tepito es así, cuando una persona te quiere asaltar, siempre va con otra persona, para que no vayas a ese lugar. Pero igual, mi papá siempre me lo explicaba también cuando era pequeñito, para que tuviera cuidado, porque de pequeño yo andaba en esos lugares también. Entonces, los rateros así funcionan. Siempre va uno, no se crean. Siempre va un ratero de este lado, pero ya te está echando el ojo y le está dando señas al otro, allá enfrente. Entonces, él se te va siguiendo acá y el otro viene acá. Entonces, cuando ya te juntan, te acorralan. Cállate con todo aquí, bye bye. Ya sea que tengan un cuchillo o una pistola, ¿verdad? Así es como operan. Bueno, estos chavos así me acorralaron a mí. Venía uno detrás de mí, volteo y cuando menos siento, ya tenía el otro enfrente. Y me empiezan a hablar de Cristo. Y me dicen, ¿tú crees que Cristo ya está aquí? Y les dije yo a los chavos, pues sí. ¿Sí crees? O sí, pues viene conmigo. Digo, ¿qué ustedes creen en Cristo? Me dicen, sí. Pues, donde 2 o 3 estén congregados, Él está presente. No, pero estamos hablando en serio. Cristo ya está aquí. Y yo pues dije, ay, en serio, pues ¿dónde? Llévenme con Él, ¿no? Me dice, no, ya está aquí, ya está aquí, vamos a tener una reunión con Él. Ay, le digo, están pesados. Le digo, pues déjenme decirles que están equivocados, chavos. Dice, ¿por qué? Porque el que ustedes están siguiendo es el falso. Bueno, se puso tensa la plática que yo dije, ¿y ahora qué hago? Pues no tengo ni refuerzos aquí. ¿Qué onda, no?
Alguien ayúdeme. Bueno, fue tan tensa la plática, pero yo les estaba hablando con la Biblia. Al final se enojaron y se fueron. Que les vaya bien. Me estaban hablando de otro Cristo. Hay falsos, hermano, hay falsos. Aquí en el mall, en Speaking in English. Y aquí la Biblia nos advierte eso. Mateo 24, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Sí? Y a muchos engañarán. A muchos engañarán. En ese mismo capítulo vamos a ver versículo 23 al 24. Dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún ¿a quiénes? A los escogidos. A los escogidos. O sea, qué tremendo, hermano, ¿eh? Por eso tienes que tener cuidado. Ten cuidado, hermano. Aquí escuchas. Mira, hay muchos motivadores. Muchos motivadores. Hay unos argentinos que son, mira, finísimos. Y no les digo nombres porque luego van a empezar a decir allá, ¿verdad? La gente que luego escucha, pero no es concurso de imitaciones, pero lo puedo imitar, no se crean. Estas personas, mira, monetizan bastante dinero. Uno de ellos está en California, es el más famoso de todos. Empezó como, pues, como un pastor normal, pero ahora ya tiene su programa como Don Francisco Presenta. Ya invita a los famosos importantes, ya los entrevista y al final termina con sus reflexiones. Oye, qué bonito habla ese cuate, ¿no? Pero a veces te enseña lo que él quiere. Hermano, por eso tienes que tener cuidado. Imagínate, si yo tuviera un pianista acá, fondito, brother, acá. Hay que manipular con la música. Hay que manipular a la gente, el pianito, ¿no? El hermanito. Acá, ¿no? Imagínate. Aleluya, ¿no? Y empezamos a manipular las emociones de la gente. Porque eso funciona así, hermano. Si no, date cuenta los predicadores populares de hoy. En serio, ten cuidado quién escuchas. Hay muchos que están para acá y para allá y para acá. Y se bajan, se suben. Pues oye, ¿qué onda? Te damos un té relajante o algo, brother. ¿Qué pasa contigo? Anda bien alterado, se pasó de Red Bull, ¿verdad? Ten cuidado. Es increíble, hermano, que aún los demonios sí saben diferenciar. Ellos sí saben diferenciar. La Biblia dice que ellos creen y tiemblan, pero no creen como nosotros. Ellos saben quién es Él. En varias ocasiones, mira, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, Lucas 4, ahí estamos, Lucas 4, versículo 33 al 35, dice de la siguiente forma. Lucas 4, 33, ¿estamos ahí? Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, dice, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribando en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Te das cuenta? Ellos sí saben diferenciar. Jesús Nazareno, ¿ves cómo le está diciendo? ¿Sí viste cómo le dijo? ¿Veniste para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Lo ves? Ellos sí saben diferenciar, pero los cristianos no sabemos. Tenemos que estar alerta. Por eso te lo digo en amor, hermano. Ten cuidado quién escuchas. Ten mucho cuidado. ¿Sí? Ten cuidado. Porque entre de esos te pueden aventar sus falsas enseñanzas. Pues puedes caer. Como la camisa que te digo, ¿verdad? Estaba idéntica. Pero yo, porque traía una original, supe identificar pues que era falsa y la que yo traía era original. Qué tremendo, qué tremendo.
¿A quién estamos adorando realmente, hermanos? Al Dios verdadero, ¿verdad? ¿En quién estamos depositando nuestra fe? En el Dios Todopoderoso. No traes tu estampita del San Juditas en la cartera, no traes tu billete de $2 ahí en la cartera para que abunde el money, ¿verdad? No traes la medallita que te regaló Carmen, ¿no? No la traes. Un chistecito para que se rían, hermanos. Después van a decir, no, el pastor se comió una paleta payaso, vino muy payaso hoy. ¿Verdad? Es importante nosotros saber en quién creemos. Ruth me robó la expresión. Muchas personas no saben en quién creen. No saben. Y desafortunadamente muchos de ellos patinan en su mente con pensamientos de este estilo. Por ejemplo, no importa lo que creas, solamente que creas sinceramente. Oye, qué padre se escucha esto, ¿ah? Entonces imagínate si fuera uno de esos motivadores. No importa lo que creas, solamente que lo creas sinceramente. Ahí estoy manipulando la voz, ¿lo ves? Y otro hermanito despistado, amén. Porque hay hermanitos despistados que están en otra órbita. O sea, hasta incluso para decir amén tienes que estar atento para que tú digas amén. Amén significa así es, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero desafortunadamente mucha gente, amén, 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 amén. Amén, amén, amén para todo. No tienes que tener cuidado que le estás diciendo amén. Entonces imagínate, si esta frase que estoy mencionando, no importa lo que creas, solamente que lo creas sinceramente. Amén. Por favor, hermano. Hay otras expresiones como la siguiente: cualquier fe lleva a Dios. Cualquier fe lleva a Dios. Hay otras personas que se expresan, ay, todas las religiones enseñan las mismas cosas. Lo importante es que te portes bien y pues ayudes a la gente. Es una obrita de caridad, des tus limosnas. Bueno, la limosna es lo que te sobra de la cartera. Y Dios no pide limosnas. O sea, Dios no te está diciendo lo que te sobra. No. Pues ¿qué es la limosna? En la religión popular. Dios pide una ofrenda o tu diezmo, pero con el propósito de sustentar la obra local, porque así es como Dios lo puso, ¿sí? Incluso Dios escogió a los levitas en el Antiguo Testamento para que fueran aquellos encargados especialmente por los utensilios, por el arca, por todas las cosas sagradas del Señor. A ellos no se les permitió trabajar. Y a los demás sí les dieron heredad, terrenos, tierras, todos. A ellos no. A ellos su heredad era Dios. ¿Por qué Dios lo quiso así? Porque ellos no participaron, ¿sí?, en la locura del pueblo de Israel. Cuando todos se pusieron a adorar al Dios toro que levantaron el pueblo de Israel en el desierto, lo levantaron, le dijeron a Aarón, haznos dioses porque no sabemos dónde está Moisés. Necesitamos ver para creer. Y Aarón pues les fue seducido por el pueblo, levantó la estatua de oro y todos empezaron a hacer sus orgías, sus fiestas paganas, adorando. Y estos son los dioses que te sacaron de Egipto. O sea, qué tremendo. Entonces los de Leví se hicieron a un lado. Ellos no participaron en eso. Por eso Dios los escogió para el servicio del tabernáculo. Entonces, la gente, ¿sí?, a veces se expresa de esta manera, pero no es así. Por eso el apóstol Pablo, sí, cuando les está hablando, ahorita que vimos en Hechos, el apóstol Pablo ya les está hablando del juicio eterno. El Señor perdona tu ignorancia, pero Él quiere que te arrepientas y creas en Jesucristo, a quien Dios le levantó de los muertos. ¿Ves? Él ya está hablando juicio eterno. Él ya les está avisando lo que va a pasar. Pon tu fe en Él. ¿Lo ves? No pongas tu fe en tu superstición o en lo que tú crees. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para hablar con la gente cuando les hablamos del Señor, ¿verdad? Igual, si tú te das cuenta, Pablo usó sabiduría.
no usó, ¿cómo se dice? Su impulso, sino que fue sabio. Imagínate, no es como decir que Pablo estaba allá en la Basílica de Guadalupe y fue y se puso a hablarles que pues, todo eso es una mentira. Ahora, déjame decirte lo siguiente. Actualmente hay muchas personas intelectuales en la época actual, que están empezando a ventilar todas las falsedades pues, de la imagen. Y están mencionando quién la pintó, quién le ha dado sus retoques. Todo eso está saliendo a la luz. Gente intelectual, hermanos. Ni son cristianos, son gente intelectual. Gente que estudia, que le gusta la historia. Incluso hace años, cuando estaba con otra iglesia que me congregué antes de que Dios me llamara al pastorado, un pastor me compartió un paquetote de este vuelo respecto a la historia. Y pues un día no tenía nada que hacer y empecé a darle una ojeadita y dije, qué tremendo, no inventes. O sea, te das cuenta, ¿no? Pero pues igual, ¿no? Desafortunadamente, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente para que la luz del evangelio no le resplandezca. Así lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, los dioses y las religiones han sido creadas por los hombres. Han sido creadas por los hombres. ¿Sí? Mira, Salmos 115, versículo 3. Salmos 115. Versículo 3 al 8. Dios es bueno, ¿verdad, mis hermanos? Gracias a Dios por su palabra que nos da dirección, nos da luz, nos guía. Es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nos da la dirección. Todos en algún momento venimos de la religión popular. En algún momento también practicábamos las mismas cosas, ¿sí? Pero Dios en su misericordia se reveló a nosotros como el Dios verdadero. Ok. Salmo 115, versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen, son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Ves? Entonces imagínate, ¿no? Hay muchas religiones, como lo acabo de mencionar. Hay muchas creencias, ¿sí? Hay gente que te digo, tenía unos compañeros que también eran del DF y pues a veces llegamos a llevarnos, ¿no? Decimos nosotros, los que somos ya, entre el barrio, ¿no? Y estos chavos traían, uno de ellos traía sus pulseritas aquí en el pie, tenía un listoncito rojo y les gustaba mucho el fútbol, ¿no? Y los dos traían, eran dos hermanos. Y pues yo bromeando entre ellos, le digo, ¿qué onda con eso? Le digo, pues ¿qué? ¿Ya te sientes el Aquiles o qué rollo, no? Pues entre amigos. No, cálmate, Vic, me decía. Le digo, ¿por qué traes todo eso? Dice, no, dice, es que para que meta unos golazotes. Le digo, ¿en serio? No, sí. Le digo, ¿y si los metes? Sí, luego. Y los dos hermanos tenían los mismos, o sea, eran derechos y ahí en su piecito. ¿Cómo los ves? Son las creencias, ¿no? Y qué tremendo. O sea, son puras supersticiones, ¿ves? Entonces, todos en algún momento lo llegamos a hacer, ¿no? Yo de pequeño cargaba mis escapularios. Mi mamá aquí voy a balconear a mi mamá, pues me daba mi escapulario con la medallita y pues yo traía aquí jugando y siempre pues no me duraban porque los mordía y ya los tiraba. Pero así crecí. Pero ahora que vengo a Dios, yo no necesito de una crucecita, ¿sí? No necesito ni un amuleto, no necesito nada de eso, porque es por fe, no por vista. Es por fe. Yo no necesito tener la cara de un Cristo ahí en mí. No sabemos quién es. Es la verdad. No, o sea, igual, ¿no? No quiero sonar de una forma legalista, etcétera. Hay cuadros que tienen un texto de la Biblia, o sea, no pasa nada.
O incluso hay unos que tienen como las pisadas. Simplemente es arte. Nada más. No estás ahí, chuchito, ¿no? Pues no estás así, ¿me entiendes? No estás ahí pidiéndole al Señor. No, nada. Simplemente es arte. Hay hermanos que tienen una creatividad que dices, wow, pero es simplemente arte, ¿sí? Ahora, en el Antiguo Testamento vemos se llamaba, ¿cómo se llama? ¿Bezalel? ¿Bezalel? Sí, ¿verdad? Bezalel. Bezalel, Dios dice que Dios le dio de su espíritu y le dio sabiduría y conocimiento en toda arte. O sea, este muchacho era un escultor. Dios lo escogió a él y a otro muchacho, se me olvidó el nombre, para que ellos crearan y hicieran todo lo que Dios le dio a Moisés en cuanto al arca. O sea, Dios no está peleado con el arte, ¿me entiendes? Pero igual, no vamos a tener ahí un angelito, un querubín. Ay, angelito de mi guarda, mi dulce compañía. No, nada de eso. Nada de eso, porque a veces te puedes desviar en tu fe. Pero igual, o sea, si tú tienes un arte, usa tu sabiduría que Dios te dio. ¿Me entiendes? Muy bien. Isaías 44, versículo 9. Isaías 44, versículo 9. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Dice, versículo 9, Isaías 44, versículo 9 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundó una imagen para que, dice, que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, la señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, le hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, toma cipres, encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se cría con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno, dice, y cuece panes. Hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño que quemó en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, y se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿Sí? No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne, la comí. Haré del resto una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta su corazón, dice, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no le libre su alma, ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿Te das cuenta? Desafortunadamente, mis hermanos, venimos de todo este tipo de cosas, pero gracias al Señor que hemos conocido al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. ¿Estamos viendo la gran diferencia, hermanos? Esto es fe en Dios. Esto es parte de la doctrina de Cristo. Esto es fe en Dios. ¿En quién estás creyendo? ¿A quién le crees? ¿En quién está tu confianza? ¿En quién está tu fe? ¿Lo ves? Nuestro Dios es superior. Él nos ama. Él nos cuida. Él sabe lo que es mejor para mí. Él sabe lo que es mejor para ti. ¿Cómo lo puedo saber?
búscalo. Dios es un Dios vivo. Él habla. Él habla. Él te puede hablar, hermano, ¿sí? Él puede ministrar tu corazón. Él puede hacer muchas cosas en tu vida, pero para eso lo tienes que buscar. Tienes que hablar con Él. Tienes que buscarlo en la comunidad cristiana, con los hermanos en la iglesia, en tu intimidad, en el aposento, en lo íntimo, tú y Él. Cierra la puerta de tu habitación, platica con Él. Tal vez digamos, no estás en tu casa, pero vas manejando, vas hablando con Él, lo vas tomando en cuenta, vas comunicándote con el Señor, porque Él lo llena todo. Imagínate, en la India, ¿cuántos dioses son? Casi 300 millones de dioses. Imagínate, sería imposible encontrar a Dios ahí, pero Él se acerca a nosotros, porque Él nos ama. Dios es el Dios todopoderoso, hermano. Y esta es la buena noticia. Jesús resucitó, Él es Dios. Él es Dios, ¿sí? Mira, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 5. ¿Estamos ahí? Dios ha avergonzado a los dioses falsos, hermano. Vamos a leerlo. ¿Estamos ahí? 1 Samuel capítulo 5. Amén. Dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¿Quién es Dagón? Un dios. ¿Ok? Se cayó la estatua, para que entendamos. Versículo 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Volviéndose a levantar de mañana, versículo 4, de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado a tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre un umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Dice: por esa causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral del Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. ¿Qué pasó ahí, hermano? Ellos capturan el arca. Ellos piensan que en el arca, ya conquistaron al Dios de Israel. Y en ese momento, su Dios de ellos se cae ante el arca. Al otro día, sin cabeza y sin manos, puro tronco. Y luego Dios empieza a traer un juicio a ellos. ¿Por qué sucedió todo esto? Porque Dios es el Todopoderoso. Entonces, desde Éxodo, que Dios empieza a librar por mano de Moisés al pueblo de Israel, Dios viene manifestando su poder en contra de todas las divinidades de Egipto. Por eso es que, digamos, ¿no? Para los egipcios, el Nilo era un dios. Y que las aguas del Nilo se convirtieran en sangre, las ranas, las langostas, todos esos eran dioses. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Destruyendo sus divinidades, dando a entender que Él es el Todopoderoso. Y aquí en esta escena están los filisteos, piensan que ganaron, pero no fue así. Dios avergüenza a las divinidades, porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios verdadero, hermano. Él es el Rey de gloria. Por eso dice el Salmo, ¿no? ¿Cómo dice? Estoy tratando de acordarme. Dice que entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Él, solamente Él.
dioses, tradiciones, mitologías, a lo largo de los años las hemos visto, aprendido o escuchado. Yo cuando estaba en la escuela me llamaba la atención todo eso, mitología griega y toda esa cosa. Y en una ocasión una de las mitologías decía que supuestamente Dios un día se le antojó hacer del baño y pues se cayó el excremento del cielo y así salieron los humanos. Y yo más me estaba dando risa, digo, ¿qué tontería es esta? O sea, y la gente en tiempos antiguos lo creyó, porque es una mitología, ¿me entiendes? Pero mira, Dios nos ha dejado estos 66 libros de la Biblia para que conozcas a tu Dios, para que lo busques, para que tengas un encuentro con Él. Mira, vamos a ver otra cita, Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Son los primeros 5 libros de la Biblia, es el quinto. Deuteronomio capítulo 4, versículos 7 al 8. Deuteronomio 4, 7 al 8. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia de esta forma, capítulo 4, versículo 7. Dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Vamos a volverlo a leer. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? O sea, ¿ves lo que está, la pregunta que está haciendo? Es una pregunta profunda, hermano. ¡Wow! Eso tiene que producir en ti más fe. ¿Qué nación? Está haciendo la pregunta, ¿sí? Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en cuanto le pedimos? ¿Quién? No hay. Hermano, Dios está más cerca de ti de lo que tú te imaginas. Como lo que vimos en el libro de Hechos. ¿Lo ves cómo Dios es tan sabio, hermano? O sea, imagínate, como dice el corito antiguo, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Lo cantábamos antes, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios. No hay Dios tan grande como nuestro Dios. O sea, Dios está cerca de ti. Llámale, búscalo. El número de emergencia es 333. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Habla con Dios, hermano. Mira, antes de venir a hablar conmigo, voy a hablar con Dios primero. Y ya después platicamos. Pero primero Él. Primero Él. Confía en Dios. Entonces, imagínate, aquí está haciendo la pregunta. Le está haciendo la pregunta al pueblo de Israel que estaba en medio de un buffet de dioses, dioses cananeos. Y le está diciendo, imagínate, le pedimos al Señor y Él está tan cerca de nosotros. Él está cerquitas. Versículo 8. Dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? ¿Qué nación? ¿Ves? ¿Qué nación grande hay que tenga? Dice, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios como todo? Dice, como esto, como está todo esta ley que yo pongo delante de vosotros. O sea, no hay ninguna ley tan sabia como la Biblia. Dios puso estatutos justos. Hermano, todo está aquí en este libro. Aún la nación de Estados Unidos fue fundada bajo los principios de la Biblia. Las declaraciones,
todo esto. No hay ninguna otra nación que haya dicho esto. Nosotros vamos, ¿no? Creo, si no me equivoco, la República Dominicana, en su símbolo de su bandera, tienen una Biblia, creo, no recuerdo, no estoy seguro. Hay alguien, si puede asegurarse de ese dato, se lo agradecería, ¿no? Para ver si no, tal vez me lo imaginé y estoy aventando acá algo que no, ¿verdad? Pero bueno, lo vemos, o sea, no hay Dios. Dios está cerca de ti, hermano, Dios te ama. Pero ¿qué es lo que pasa? Se nos olvida. Se nos olvida. No confiamos. No buscamos a Dios. No depositamos toda nuestra confianza en Él. No lo amamos de todo nuestro corazón. Lo ignoramos. Todo eso hacemos, hermano. Todo eso. A pesar de saber quién es el Dios verdadero, el pueblo de Dios opta a veces y optó en el pasado por adorar otros dioses. Y eso trajo como consecuencia un juicio al pueblo de Israel. Para finalizar, vamos a Jeremías capítulo 2, versículo 11 al 13. Jeremías 2, 11 al 13. Vamos a ver cómo Jeremías, inspirado por Dios, está hablando a la nación. Tal vez nosotros no hemos cambiado de Dios, pero a veces nos expresamos mal. Ya no voy a orar, Dios no me escucha. Ya no voy a ir a la iglesia, todos son una bola de hipócritas. A veces hablamos inconscientemente sin saber lo que está sucediendo. Y nos vamos en contra de nuestro Dios. Pero mira, Jeremías capítulo 2, versículo 11 al 13 dice, ¿estamos ahí? ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí, dice el Señor. O sea, otras naciones no cambian sus dioses. Pero el pueblo de Israel sí, empezaron a adorar a Baal, a los dioses de aquella época. Y eso trajo consecuencias serias, porque Dios se había revelado a su pueblo. Dios los liberó del cautiverio que estaban ahí, que estaban oprimidos en Egipto. Por más de 400 años ahí estuvieron, esclavizados. El Dios de lo imposible abre el mar, cruzan sobre suelo seco. Todos amén, aleluya. Y luego empieza la quejabanza. Y luego otra vez. Y bueno, tú te pones a leer la historia y dices, ¿qué pasó? Imagínate, maná del cielo, caía pan. No tenían que ir a trabajar. Pero un día, queremos carne, Moisés, ya estamos hartos del maná. Muchos cristianos nos dicen, queremos carne, ya estamos hartos del maná, pero, otra vez la Biblia, otra vez estudio bíblico, otra vez lo mismo, siempre lo mismo. Aquí no hay show, aquí no hay luces, aquí no hay que te avientan el humito, ¿verdad? No hay nada de eso. Aquí no hay piano, aquí no hay esto, aquí no, oye, bueno, pues, lo siento, pero yo no te puedo enseñar otra cosa. La Biblia es la única que nos bendice el alma. Es verdad, ahorita, ¿verdad? Es un tema, algo temático. No estamos tomando ningún punto doctrinal. De una manera lo estamos explicando y a veces hago énfasis en ciertas cosas o así. Pero no estoy saliendo del tema.
¿verdad? Estamos respetando el tema. No estamos patinando en otros lados. Y se rompe el hielo y toda la cosa, ¿no? Pero no estamos alterando el mensaje ni nada de eso. Pero el pueblo de Israel así le dijo al Señor: queremos carne, ya no queremos este maná. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ellos pidieron carne y Dios dijo: ok, ¿quieren carne? Pues ahí les va. Y les mandó el Señor codornices. Y era tanta su hambre de carne que al rato no les cayó, porque se hartaron. Por eso el Señor les decía: pueblo de dura cerviz. Son tercos, son necios, son duros de corazón, no se humillan, no me creen. Mandó a los espías. Solamente 2, Josué y Caleb, regresaron. Vamos a conquistar. El Señor está con nosotros, pero los otros no, es tierra de gigantes. Somos como langostas al lado de ellos. Y entonces todo el pueblo empezó a murmurar. Por eso no cruzaron a conquistar la tierra prometida y tuvieron que pasar 40 años para que esa generación se muriera en el desierto. Qué tremendo, ¿no? Entonces, desafortunadamente muchos cristianos no estamos en ese punto, pero a veces así actuamos. Queremos a Dios a nuestra manera. Al cliente lo que pida. Hermanos, ¿qué quieren? ¿A qué predicador traemos? ¿A qué artista famoso traemos cristiano? Tráiganse con su ofrenda. Tenemos que darle una ofrenda de $5,000 para que vengan los muchachos a la iglesia. No, el único que transforma y cambia el corazón de la gente es el evangelio. Dios, el Espíritu Santo. No el show ni el espectáculo. Pero vemos cómo el pueblo de Israel cambió a Dios por imágenes, por dioses falsos. Y Dios les está diciendo: oye, ellos no han cambiado sus dioses, y ustedes a mí sí, me han dejado a mí. De mí depende toda su existencia. Y miren, así hubiera yo exterminado a Nabucodonosor y todos sus ejércitos, así. Pero como se rebelaron en contra de Dios, Nabucodonosor ve y acaba con ellos. Ahora, nosotros en esta noche acabamos de aprender lo siguiente: distinguir entre el Dios verdadero, los dioses falsos, los dioses de estas naciones. ¿En quién quieres creer tú, hermano? En el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, Jesús. Él es Dios. Entonces, es un tema importante para nosotros, porque ya de aquí en adelante ya no le voy a decir Chuchito, Chuyín, ya no le voy a decir sobrenombres. No, Él es Jehová de los ejércitos. Él es Dios vivo y verdadero, todopoderoso. Jesús, el Salvador del mundo. Él es mi Salvador. Jesús es Dios. Por eso, a los cristianos de la iglesia primitiva que se convirtieron al Señor, cuando ellos decían Jesús es el Señor, era la sentencia de muerte, porque era irse en contra de todo Roma. Y para ellos, nosotros los cristianos éramos ateos, porque no creíamos en sus dioses, porque solamente creíamos en un Dios y no necesitamos de una escultura, de una imagen para creer en Él, ni cargar ningún amuleto. No, es por fe. Amén. Amén. Pues vamos a terminar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, vamos a bendecir su nombre. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia. Tú eres bueno, mi Dios. Gracias, Dios, porque tú te has revelado a nosotros. Tú has venido a nuestra vida y tú nos sigues enseñando. Padre, ayúdanos, Dios, a caminar contigo. Nosotros no queremos cambiar ni voltear atrás. Nosotros queremos seguir confiando en ti.
Nosotros queremos seguir avanzando en lo que tú tienes para nosotros. Señor, perdónanos si en algún momento nos hemos llegado a expresar mal, hemos desconfiado de ti, hemos hablado, Dios, Señor, cosas que no entendemos. Perdónanos, Dios. Pero ahora que hemos aprendido todo esto, Señor, queremos adorarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Queremos seguir aprendiendo más de ti, Señor. Queremos seguir conociéndote más y más. Hoy hemos aprendido, Dios, la diferencia entre el Dios verdadero, los falsos dioses e incluso el Dios de este siglo. Gracias, Dios, porque tu palabra es útil. Es como esa antorcha, Dios, que alumbra en lugar oscuro. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Padre Santo, Dios. Bendice a mis hermanos que semana tras semana, Dios, se esfuerzan. Yo te pido que tú los bendigas, que tú los lleves con bien. Tú conoces las necesidades de ellos. Tú conoces sus peticiones. Aún antes de que ellos pidan algo, Señor, tú ya sabes, Señor, su necesidad. Yo te pido que cualquiera que sea la petición de ellos, que aunque no la hayan compartido en este instante conmigo, yo te pido que tú los ayudes, Dios. Que tú los cuides, que tú los guardes. Que seas tú guardando sus pensamientos, Dios, sus vidas, Señor, sus familias, sus trabajos, su salud, sus fuerzas. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú eres bueno, eres maravilloso, mi Dios. En esta noche, Dios, te pido que lleves con bien a mis hermanos y que, Señor, tu presencia vaya con ellos, Dios. Te doy gracias, Padre Santo, en esta noche, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.